Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo el privilegio en este momento aquí en la ciudad de Neiva de encontrarme, de haber invitado a una personalidad ya enfocándose muy bien, proyectándose muy bien dentro de lo que es la parte de la cinematografía. Él estudió en Bogotá dirección de cine y tengo el privilegio de encontrarme en la ciudad de Neiva con este calorcito que está haciendo acá en Neiva, pero por fortuna nos han invitado en la Biblioteca Departamental del Huila a que en este sitio nos encontremos con Jorge García. Bienvenido, Jorge. Caramba, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Tanto tiempo ya de conocernos. Sí, bastante tiempo. Bastante, sí señor. Bueno, Jorge, ¿usted de dónde nació? ¿Y cómo se conformaba su familia, su bonita familia en aquellos tiempos, hace muy poco tiempo? Realmente usted es muy joven. No, pues gracias por lo de joven, sí, todavía me considero bastante joven. Conmigo, para empezar, le comento que conmigo todo es una historia. Conmigo todo lo que tiene que ver conmigo es una historia, desde la fecha de nacimiento, desde mi nacimiento, desde el nombre de mi hijo, bueno, en fin. Yo nací aquí en Neiva, pero en esa época, en 1980, tenían como la costumbre de llevar al hijo recién nacido a Bogotá y registrarlo en Bogotá. Entonces yo nací en Neiva, al otro día mis papás tomaron un vuelo y se fueron para Bogotá y yo resulté registrado en Bogotá, pero realmente, o sea, en mi cédula sale que yo nací en Bogotá, pero realmente yo nací aquí en Neiva. Calentano. Yo soy calentano. De tamal, de asado, de achiras. Totalmente, me encantan las achiras. Yo soy de estómago huilense y nacido y criado aquí en el departamento del Huila. Eso me ha traído, digamos que a veces algunas inconvenientes para convocatorias regionales, porque mi cédula parece de Bogotá, pero pues yo siempre he estado interesado en promover la cultura de hacer mis trabajos aquí en el departamento del Huila. Bueno, Jorge, le reitero, ¿su familia cómo se conformaba en aquellos tiempos, en el año 80, que usted nació en el año 80, ¿no? Pues mi papá biológico, mi mamá, en ese momento eran ellos dos y nada, ya después mi papá se fue para Bogotá, mi mamá consiguió una bendición de Señor, se casó con él cuando yo tenía 5 años, es el que actualmente yo llamo mi papá porque pues tengo muy claro que papá no es el que a uno lo engendra, sino el que le da el ejemplo y lo cría a uno. Sí. Y ese es mi papá. Y ahora el nuevo miembro de la familia, mi hijo y mi medio hermano por parte de mamá, quienes formamos una familia muy afectuosa, quienes me criaron con unos valores. Siempre promulgo la buena educación que tuve y los valores familiares que para mí son supremamente importantes en la vida de toda persona. Yo creo que la familia, el amor por la familia y el amor por Dios, yo creo que le forjan a uno un carácter que hace que uno pueda asumir sus inconvenientes y sus baches en la vida de otra manera. ¿Qué colegio o qué institución educativa tuvo el privilegio de recibirlo a usted para estudiarlo, para capacitarlo, para prepararlo, para formarlo? Yo estudié en el Colegio Salesiano San Medardo, desde primero de primaria hasta 10º de bachillerato. En 10º de bachillerato pues ahí hubo un par de confusiones y resulté yéndome para otro nuevo colegio en donde estaba el coordinador que antes era el coordinador del Salesiano, Pedro. Entonces nos llevó... Usted fue de los que salió de esa excelente primera promoción que Pedro se llevó del Salesiano para el Liceo Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces allá me gradué, pero fíjese, don Hernando, que allá encontré unas muy buenas amistades, personas maravillosas, increíbles, que conformamos más allá de una amistad, una especie de familia, que son mis compañeros de colegio, que fue con los que crecí. También encontré muy buenos profesores, recuerdo con mucho agrado a mis profesores del liceo, de hecho todavía tengo contacto con ellos. Adelante, le voy a preguntar sobre los profesores. Increíble, entonces estoy muy agradecido con esa primera promoción, con ese colegio, con su señor rector Pedro y con todos los compañeros y amigos que fuimos esa primera promoción.
Bueno, Jorge, gracias por comentarnos, gracias por aceptarme esta entrevista para que conozcamos un poco más de lo que ha sido su vida, su etapa profesional de dirección. Ahora nos irá a contar pues qué ha venido haciendo usted dentro de la dirección de cine, dentro de las cosas que tiene usted dentro de su trabajo profesional. ¿Dónde se vinculó usted para hacer su carrera profesional? ¿Qué universidad? En la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Allá yo estudié economía, pero pues llega un momento en el cual el cerebro puede, pero el corazón no da más. Yo llegué como hasta 9º semestre de economía. ¿Así? Sí, pero eso me sirvió muchísimo para el tema de para la evaluación, para la producción de los proyectos en cine. Digamos que eso fue una bendición. Ese discurso de Steve Jobs de unir los puntos, de que todo lo que uno hace en la vida en algún momento le va a servir para algo, digamos que a mí me aplica perfectamente. Entonces yo de ahí me retiro, pierdo el cupo realmente. Mis papás no sabían. Dejo de asistir a la universidad, pierdo el cupo. Y mi pasión siempre había sido el cine. Yo le doy mi pasión del cine inclusive a mi mamá, porque fue la que me llevó a ver Superman en esa época, en el cincuentenario, como en el 80 y algo. Ajá. En el cincuentenario, que era un teatro súper reconocido de Neiva, que después terminó pues en otros temas. Pero fue la primera vez que yo vi una película y vi Superman y vi a un hombre volar. Y yo no lo podía creer. O sea, y de ahí me enganchó el cine tremendamente. Y yo toda la vida había tenido esa semilla de cine. Y ya yo dije, no, pues yo voy a seguir mi pasión, la vena artística. Y me retiré, presenté los 3 exámenes que se tienen que presentar. Y gloria a Dios me tenía para ser director de cine y televisión, y entré y me gradué. ¿Alguien lo motivó puntualmente a dedicarse a estudiar cine o solamente con eso, haber visto la película de Superman, usted quedó enganchado? Yo quedé enganchado, y hay una película que se llama Las Horas de Stephen Daldry, un director inglés, británico, que me pareció muy bella, me parece supremamente bella. Y yo dije, no, yo quiero hacer esto, yo quiero toda la vida hacer esto. Y en contraparte estaba haciendo las pasantías de economía. Y entonces estaba en la empresa, una empresa de embalaje de pollos. Me acuerdo tanto en la parte administrativa. Y fueron los 6 meses que más rápido se me pasaron en la vida, dentro de una oficina. Llegaba a las 7 y no sabía a qué hora salía. Trabajaba incluso los sábados hasta mediodía. Y la pasantía eran 6 meses. Y duré como 6, sí, cumplí los 6 meses, pagaban bien, pero fueron los 6 meses que más rápido se me pasaron en la vida. Yo decía, al término de los 6 meses, pues madre, no hice. Yo volteaba y miraba, pero ¿yo qué hice? Metido en una oficina. Entonces yo dije, eso fue como la otra motivación, que yo dije, no, yo no quiero dedicarme a esto realmente, porque son cosas que se pierden. Escritorio, digamos, sí, oficina, sentado sí. Ahí dirigiendo cosas. No, o sea, como con números y este tema, porque yo sentía que eso, yo siempre he tratado de ser muy creativo y siempre como que vivo al tanto de qué podemos hacer con esto, cómo lo podemos transformar, qué podemos contar, y yo sentía que se perdía el trabajo. En cambio, uno en el audiovisual, en cine, uno cuenta historias, narra historias, y las historias quedan ahí. Uno tiene la posibilidad de crear mundos y hacerlos realidad. Eso me parece fantástico. Okay. Es maravilloso. Jorge, usted nos cuenta y, mejor dicho, usted se inspira contándonos cosas interesantísimas. Pero después de haber hecho toda esa capacitación, ¿cuántos años estudió usted de cine en la Nacional? 5. Después, ¿qué paso siguió ahí después de haberse graduado? ¿Y qué proyección tenía usted después ahí? Empecé a hacer cositas en Bogotá, me quedé en Bogotá. Sin embargo, se crea el primer canal acá regional, la inversión que hizo el señor Oviedo. El canal en esa época se llamaba NTV, creo. No recuerdo. O Nación TV, bueno, uno de los dos. Nación TV, sí. Nación TV. Entonces estaban haciendo casting estaban como recibiendo actividad para dirección de fotografía y director general, digamos, de programas. Y yo dije, bueno, pues rico volver a la región. Yo siempre he tenido eso adentro, o sea, como que muy adentro mío es el potencial tan grande que tiene la región para contar sus historias. Las historias que puedan salir al mundo, ¿no? Que el resto del mundo conozca el Huila, como tienen otras partes en otros países, sí. Su cultura, y yo veía que eso no estaba pasando aquí. Entonces
tuve la oportunidad de presentarme y pues gracias a Dios les gustó lo que ya había hecho y me contrataron de una vez. Me acuerdo que yo presenté como que la entrevista un martes y ya el miércoles, yo llegué a Neiva un lunes, presenté la entrevista un martes y ya el miércoles estaba trabajando. Caramba. O sea, eso fue de una. Creo que fui de los primeros que empezó el tema del canal. Y pues fue una experiencia maravillosa, independientemente de cómo haya terminado o no, fue una experiencia maravillosa. Tuve 2 etapas, la primera duró un año, fue director de programas y director de fotografía, y la segunda ya fue alrededor de 2017, donde ejerzo el cargo de producción general y ahí sí, como que a crear programas, a hacer 1000 cosas, transmisiones a nivel nacional e internacional del San Pedro, series, programas en vivo, no, muchísimas cosas. O sea, fue una escuela de afirmación de todo lo que uno, claro, lo que uno quería hacer. Además que la libertad creativa era... ¿La tenía usted? Sí, claro. O sea, total. Digamos que una de mis, yo le digo mentoras, aunque ella no sabe, que me ha formado en lo que es la disciplina de trabajo fue la doctora Claudia Medina de La Nación. Sí. Yo a ella le he aprendido muchas cosas y siempre había un muy buen feeling con ella y ella me dio toda la libertad creativa y ahí de esa etapa del canal de hecho han surgido muchas historias que en este momento estoy trabajando para promover. Yeah. De ahí ya digamos que me retiro del canal y traigo mi productora de Bogotá. Digamos que Rabudal Cine y Televisión, que es la productora de nosotros, que nosotros manejamos hace tiempo, siempre el objetivo ha sido mostrar en todas las historias que nosotros producimos el folclore y los elementos de la región, ya sean personajes, ya sean tradiciones, de lo que es Neiva y la región huilense, o del Tolima Grande. El año pasado nos ganamos también la misma convocatoria y hicimos una serie documental llamada El alma del Rajaleña. 3 capítulos, ya lo venimos haciendo desde hace 2 años. Esta es nuestra segunda serie que se va a presentar a nivel nacional y pues es la que venimos a promocionar hoy. Siempre me ha interesado, como yo soy huilense, como director de cine y televisión huilense, pues mostrar todo lo que es la región. Sigo con la idea de hacer cosas aquí en el departamento y tomé la decisión, quemé las naves. Me desprendí totalmente, que fue un paso durísimo de Bogotá, que toda mi vida adolescente y parte de adulta la había hecho en Bogotá. Uh-huh. Y me vengo para Neiva, quemo las naves realmente. O sea, yo me vine sin mirar atrás y a venir a hacer producción acá al departamento, a contar las historias del departamento. Y empiezo con la productora, hago un cortometraje con unos buenos productores ejecutivos sobre el Rajaleña. El corto le termina yendo muy bien, quedó engavetado unos años, lo presento para el Festival Iberoamericano de Cine en Montpellier, resulta ganador y de ahí ya el tema vinieron las 2 series para televisión. Bueno, Me Suena Rajaleña es un cortometraje documental sobre este ritmo autóctono de nosotros, del Tolima Grande, que es el Rajaleña. Los personajes principales fueron Ulises Charre, nuestro ícono mayor, nuestro mayor representante del Rajaleña aquí en el departamento, Luz Estela Luna, la dama del Rajaleña, proveniente de Aipe, y el grupo Los Guambitos, que en esa época eran los grupos Los Guambitos, pero ya crecieron y ya formaron otro grupo. Cuando yo estaba chiquito y cuando yo estaba chiquito me lo estiraba pa' ver, Ole la y me lo estiraba pa' ver. Hasta la rodilla y me reguego hasta la rodilla, pero se volvió a encoger, Ole la, pero se volvió a encoger. Jorge, exactamente, el Huila siendo tan rico en esa parte cultural, fantasiosa, si se puede decir, porque hay muchos temas en diferentes regiones de nuestro departamento, me imagino que usted vive pensando, creando, ilusionándose con hacer cosas sobre el departamento del Huila. Sí, o sea, mi objetivo principal es hacer cine aquí en el departamento.
es retomar la industria cinematográfica. El Huila era una de las locaciones más apetecidas en cuanto a locaciones, porque tenemos pisos térmicos muy cercanos y tenemos todos los pisos térmicos. O sea, uno puede pasar del desierto a orillas de un nevado en 2 horas aquí en el departamento. Y eso para locación es supremamente interesante y puede llamar mucho la atención. Y aquí se han realizado novelas, El Oasis, Espumas, películas como importantísimas para el departamento, como La Víbora, como El río Las Tumbas del maestro. Recuerdo ahora El embajador de la India también. El embajador de la India es, digamos, nuestra película más representativa y es una película que utiliza elementos aquí de la región y una historia, y precisamente le apuntamos a eso. ¿Por qué se dejaron de hacer eso? Pues porque ya hay otras regiones que tienen la visión de llamar a las productoras, de ofrecerles nuevas líneas de financiación o exención de impuestos. Entonces hacen más atractivos los departamentos, las locaciones de otros departamentos, que inclusive aquí en el departamento. Entonces digamos que el objetivo primordial es retomar eso. En el desierto se hicieron producciones muy grandes para televisión internacional, y una de las metas que siempre hemos querido como equipo, como personal, es tratar de organizarnos y hacer del Huila una potencia cinematográfica que tiene, realmente, se lo digo de corazón, tiene todos los elementos, excepto uno: la voluntad política. Bueno, para vencer eso es un poco difícil, ¿no? Ellos no tienen realmente la obligación de saberlo. Dígame, pues un político que sepa de industria cinematográfica tiene que asesorarse, y dependiendo del asesor que tenga, pues nunca va a ver el panorama de lo que realmente implica una inversión en patrimonio fílmico local o en una comisión fílmica departamental, que son unos estamentos gubernamentales que jalonan muchísimo para la industrialización del cine aquí en el departamento. El trabajo, yo creo que viene más de nosotros, los cineastas huilenses, de pronto la desorganización de los directores o de los productores, que es algo que hay que hacer y que venimos trabajando para eso. El día en que hagamos una película, como sea, con esfuerzo, con financiación interna, externa, de estatal o privada, no importa, pero el día que hagamos una película y realmente tengamos cómo mostrarle a los gobernantes: mire, esta película se fue a diferentes festivales de cine, mostró el Huila en diferentes partes, mostró elementos huilenses, ya ellos como que van a empezar a darle ese reconocimiento y esa importancia que necesitamos como cinematografía huilense, para seguir construyendo esa cinematografía huilense. Jorge, usted nos narra de una forma muy descriptiva todo lo que usted piensa, todo el potencial que tiene el departamento del Huila. Con todo eso que usted ha venido haciendo, después de ser un profesional del cine, ¿dónde ha tenido la oportunidad de presentar proyectos a nivel internacional o nacional o festivales? Uno de mis objetivos siempre ha sido coger elementos e historias huilenses y llevarlas alrededor del mundo. Para mí fue muy duro cuando salí, saqué una muestra que la hice en Madrid, en Barcelona, en Montpellier y en París. Yo siempre hacía el ejercicio de preguntarles si conocían algo del Huila. Yo era uno de los convencidos que el departamento del Huila se conocía en todo el mundo. ¿Por qué? Primero por el desierto. O sea, el desierto de la Tatacoa lo deben conocer, nadie conoce el desierto de la Tatacoa. Después hacía el ejercicio con San Agustín. Yo decía, vamos a la fija, San Agustín si lo conocen, lo tienen que conocer en todo el mundo. Nadie conocía a San Agustín, no sé antes. En este momento, hace 2 años que fui a Europa, nadie conocía a San Agustín. Les encantó el cortometraje del Rajaleña. Entonces ahí empieza como reforzar la idea de sí, tenemos cosas y tenemos que salir a mostrarlas, porque el departamento tiene unas cosas maravillosas, tiene unas historias. O sea, sí. ¿En qué otro departamento vio usted la historia de la represa de Betania? Ah, sí. O sea, es una locura. ¿En qué otro departamento? Lo de las aguas. Lo de las aguas. O sea, yo iba a hacer una película de terror de las aguas, pero después, bueno, en fin, todo lo que conlleva ese tema no me terminó de jalonar mucho. ¿En qué otro departamento ha visto usted la historia del embajador de la India? Bueno, sí han habido gente timadora, sí. pero no con esa esencia huilense. Sí. Entonces... Y en aquellos años, ¿no? Tantos años años. O sea, digamos que eso fue el pionero. Realmente.
un personaje que ilusionara, convenciera a toda una Exacto. población, autoridad y todo, Claro. para hacer lo que hizo, pues. Entonces yo creo Y que sin estar preparado para eso, Exacto. porque fue que le nació una espontáneamente. improvisación tremenda. Entonces yo digo que el Huila siempre ha necesitado, pues no ha necesitado, pero yo creo que estamos privando al mundo de las historias y el folclore huilense. El folclore huilense, mire, de hecho estamos en el Museo del Sanjuanero y es una maravilla. El Huila tiene 1000 cosas que hay que mostrar y que yo creo que nosotros como actores audiovisuales debemos hacerlo. Entonces siempre ha sido, dice las preguntas en Europa y no lo conocían. Realmente lo conocen más por José Eustacio Rivera, por el libro La Vorágine. Imagínese. La Vorágine es muy reconocida a nivel internacional, entonces uno dice, sí, yo soy de donde es el escritor de La Vorágine. Porque nosotros los huilenses realmente no tenemos ni idea el escritor y la magnitud de escritor y de obra que fue José Eustacio Rivera y que es La Vorágine. Realmente con la investigación nos damos cuenta que José Eustacio Rivera es un escritor conocido en todo el mundo. Los grandes, los que han desmenuzado toda la vida de él, que son investigadores, obviamente que llevan muchísimos más años que yo haciendo la investigación de José Eustacio Rivera, coinciden en que sin La Vorágine no hubiera habido 100 años de soledad. Y eso que la Tatacoa, por ejemplo, cuando hay eventos naturales o sobrenaturales pues, del espacio, vienen muchos científicos ahí a hacer grabaciones, a hacer presentaciones, vienen del Japón, vienen de Europa, vienen de todos los territorios donde hay astrónomos, gente especializada en eso, y se ubican ahí en la Tatacoa, por ser un sitio estratégico a nivel mundial. Sí, o sea, estamos trabajando y yo creo que una de las metas es eso, es poder mostrar los sitios, la gente y las historias huilenses con temática universal, y eso es lo que yo quiero hacer y por eso estoy en el Huila y me devolví para el Huila desde hace 10 años y ese es el objetivo y vamos para adelante, o sea, ya quemamos las naves, de aquí sale película o salen historias. ¿Cuál es su proyección a 10 años dentro de lo que ha hecho y usted tiene proyectado realizar? ¿Cómo se ve Jorge García en 10 años? Haciendo películas. Yo tengo proyectado para el 2026 empezar a hacer el rodaje de la primera película y yo creo que en 10 años ya habremos hecho unas 4 o 5, incluidas series de televisión también y no solo yo, también hay unos colegas que están haciendo un trabajo bastante interesante que yo sé que en algún momento que cuando reviente ya las personas encargadas de manejar los temas estatales aquí en el departamento van a voltear a mirarnos con un poco más de proyección y sé que esto va a dar porque el potencial, lo sigo creyendo, el potencial que tiene el Huila, la gente, todo lo que conlleva el departamento es enorme. Dios nos ha bendecido con eso y por eso me acuerdo mucho de la canción. Dios quiso poner su trono en una parte del mundo. Después de buscar mucho, llegó a mi Huila querido. Sí, estoy totalmente convencido de eso. Oiga, Jorge, ¿cómo se conforma su familia actualmente? Mis papás, mis hermosos y amados papás, mis ejemplos de vida, y mi hijo y mi medio hermano. Esos somos los 4. Los 5, perdón. Ok. Le traigo unas preguntas cortas para respuestas cortas. De una. ¿Cuál es el profesor que usted más recuerda de bachillerato, de universidad, el que le haya marcado a usted en su vida? A mí me marcaron los del liceo, realmente. Desde la profesora de inglés hasta la profesora de matemáticas, Olguita, hasta Pedro, hasta Olguita fue suegra mía, inclusive. Entonces me fue bien en ese año realmente. Y la profesora de español, Carmen Juli. Yo creo que de las profesoras que yo recuerde en el colegio que me haya marcado, ella fue la que me introdujo a la literatura universal, a los clásicos de la literatura universal. Entonces, ese amor por la literatura y sobre todo las historias universales, que son como la base, esas y pues obviamente la Biblia, para mí fueron muy importantes. Yo a Carmen Julia la recuerdo con mucho aprecio, mucho aprecio porque
porque ahí aprendí a leer realmente. Ajá. Y usted que ha recorrido muchos países, ha viajado ya seguramente que por carretera, en avión, en caballo, en burro. ¿Cuál ha sido el susto de su vida? El susto de mi vida, una vez que tenía una conexión entre Madrid y Barcelona, y no había tiempo porque la aerolínea había hecho como el cruce, solo nos había dado como 45 minutos y pues migración es una cosa loca, y de ahí salíamos para Montpellier, creo, para París. Entonces el tema del tiempo fue durísimo, entonces yo dije, pues me quedo acá. Primera vez que viajaba a Europa, entonces yo decía, me quedo acá, y terrible, ¿no? Pero yo creo que el susto más tremendo fue cuando ya me venía de Barcelona para Bogotá en el viaje de regreso, y a mí me habían dicho que uno compraba una tarjetica y que con esa tarjetica uno se podía subir a todos los buses sin ningún problema. Claro, entonces yo ya la tarjeta de débito la tenía vaciada, la tenía sin un peso, obviamente. Y pues yo había comprado la tarjeta porque yo tenía asegurado los viajes. Entonces yo dije, no, aseguro el viaje y tenía solo pesos colombianos. Entonces yo dije, aseguro el viaje del bus que nos lleva al aeropuerto de Barcelona, y de ahí arranco para Bogotá, y pues ya en Bogotá me la soluciono porque pues tenía efectivo. Cuando resulta que ese bus a ese bus no le servía la tarjetica que yo había comprado, porque ese bus era un bus especial, entonces tenía que pagarlo con tarjeta de débito. Me acuerdo que eran como 2 euros nomás. Entonces yo dije, uy, seguro no, ¿cómo no vas a tener 10.000 pesos en la tarjeta de débito? Pero no, o sea, fue el susto tremendo porque yo no sabía si tenía los 10.000 pesos en la tarjeta de débito. Y ese era el último bus que nos llevaba para el aeropuerto para Barcelona. Entonces yo dije, a la buena de Dios bajo la débito, y si pasa, pues magnífico, si no, me toca quedarme en Barcelona. Y no, gracias a Dios ahí como que pasó la tarjeta y ya me pude venir sin ningún problema, o sea, todavía me quedaba plática. Bueno, y de todo lo que ha leído usted, ¿qué libro le ha quedado marcando a usted en su vida? El libro más importante que yo he leído y por el cual sigo leyendo, y que para mí es la base de toda la vida, es la Biblia. Para mí es supremamente importante la conexión con Dios. Todo se lo debo a Dios. Yo siento que Dios es el que me ha favorecido, y yo creo que es lo más importante en mi vida ha sido Dios, ha sido la Biblia, y trato de seguir siempre esos caminos. Me parece que uno se alcanza. Yo tuve la época de leer mucho libro de desarrollo personal, y realmente el 90% salen de versículos de la Biblia. O sea, para mí, así, digamos que si hay personas que no son creyentes, deberían leerse la Biblia al menos por probar, por mirar, y se van a dar cuenta la sabiduría que hay en ese libro. ¿Qué amigo recuerda usted de sus cortos años de vida que seguramente ha tenido usted en el colegio salesiano, en otro colegio, en el liceo? No, ¿Ese liceo todavía existe o...? No, desgraciadamente lo quitaron. Yo creo que ha sido uno de los peores errores de la educación privada en el Huila, ha sido haber quitado el Liceo Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Pero qué amigo recuerda? No, recuerdo a su señor hijo Dieguito Buendía, a Oscar Collazos, a todo el Prom 98, a las chiquitas Ramos, a Tito, a José Reyes, a Chiqui, a Chepe, a Nata, a Vivian, Ludi, Claudia, no, a todos los recuerdo con mucho aprecio, mucho cariño. Todavía nos hablamos, a veces nos reunimos con Andrés, bueno, con muchísima gente, entonces los aprecio. Pero habrá alguno que hizo la bandera de la amistad, de ser amigo de Jorge. ¿Cuál es el que usted...? Pues realmente yo no he sido mucho de amigos, sino de digamos que de relación profunda. Y en eso tengo un amigo en Estados Unidos que lo admiro demasiado por el tema de lo que ha sido, tiene una marca de café y la ha luchado, es un luchador completo y lo admiro muchísimo. Se llama Andrés Quiza, está en Estados Unidos, se fue a buscar el sueño americano y allá está luchándola, y le toca pasar por duras y maduras, pero es un ejemplo, entonces lo admiro bastante. Dentro de estas preguntas cortas, para respuestas cortas, que no han sido tan cortas, Jorge, pero bueno, divertido, quiero que me comente, ¿reconoce a usted algún director de cine, algún director de documentales, puede ser colombiano, puede ser del exterior, que usted lo admire?
Sí, al maestro colombiano, al maestro Julio Luzardo, porque él fue pionero en hacer cine, hizo cine aquí en el departamento y hacer cine en esa época era una odisea completa. Lo admiro muchísimo, admiro su tesón, admiro su inteligencia y actualmente a Carlos Moreno. Carlos Moreno me gusta mucho su cine a nivel internacional. Crecí con el amor y la pasión a Orson Welles, a su filmografía, a su lucha por hacer películas. Spielberg, obviamente, Martin Scorsese, que me parece un maestro de maestros, Francis Ford Coppola. No, hay varios realmente a nivel internacional. Y a nivel nacional yo creo que esos dos, bueno, pasando también por Víctor Gaviria, ¿no? Que es un gran maestro. Quiero preguntarle, Jorge, por alguna situación de estas que puede haber sido vivida por usted, vivida por algún amigo, vivida por el grupo de trabajo, algo que le llamamos nosotros tradicionalmente en el Huila y seguramente en Colombia, el oso de la vida. Hay un oso que hice. Recuerdo que en el marco de un festival de cine que se hizo aquí en el departamento se trajo a un director muy grande a nivel nacional y actor muy grande, muy reconocido. Y se trajo, obviamente se le hizo sus atenciones y vamos a salir a tomar algo, ¿no? Y entonces él llama a alguien y dice, este gran director y actor llama a alguien y está hablando y dice, oye, no, sí, lo que pasa es que voy a salir a tomarme algo y te voy a pasar al director para que diga que esto es sano, esto no nos vamos a ir de madrugada ni de nada. Entonces me muestra a la persona y la persona es una mujer y la veo bastante joven. Entonces delante de toda la gente que había ahí hablé duro y le dije, sí, no te preocupes, nosotros te cuidamos a tu papá. Y este gran director y actor a nivel nacional reacciona y dice, no, pendejo, esa es mi esposa. Entonces eso fue un oso que jamás voy a olvidar. En algún momento terminamos con él por allá en el apartamento de él en Bogotá, después recordando ese oso tan grande que hice, pero uy, no, fue tremendo. A veces tiene que ser uno más prudente cuando uno va a expresar algo, ¿no? Delante de otras personas. Claro, pero totalmente, pero no, se me salió, es que la vi muy joven y obviamente se llevaban muchos años de distancia, pero nunca pensé que era la esposa, entonces no, fue una imprudencia que hasta el día de hoy la recuerdo. El maestro ya partió, ya murió hace como unos 5 años, 6 años, y pues bueno, me queda ese recuerdo, aparte de las fotos y en algún momento en el apartamento de él en Bogotá nos reíamos de eso, pero yo cuento esa historia y todavía me da vergüenza, todavía me da mucha pena. Oiga, Jorge, usted con su estatura, pues mide como 1.90, ¿ah? 1.91. Tiene que le gustaba mucho el deporte, sobre todo el básquetbol. ¿Cómo le fue en el deporte en su vida? No, bien, el deporte bien. Yo jugaba fútbol, jugaba miscelánea, que el padre John la institucionalizó en el Salesiano. ¿Cómo es eso? ¿Era miscelánea? Miscelánea era una especie de básquetbol con béisbol y atletismo. Entonces era un revuelto de todo que se jugaba en el Salesiano. El básquetbol también me fue bien, pero últimamente me gusta mucho trotar y hacer gimnasio. De vez en cuando le pego al gym. ¿Cómo es usted en la cocina? Con delantal, pues preparando cosas especializadas, no solamente tinto como lo hago yo, sino preparando otros platos especiales. No, bien. Fíjate que en Bogotá me tocó aprender a cocinar. Yo viví como 13 años en Bogotá, entonces yo aprendí a cocinar y no, yo me defiendo perfectamente. De hecho, yo le cocino a mi hijo. Y no, yo me defiendo bien y me gusta realmente. A mí me encanta comer. Hay dos invitaciones a las que yo nunca me voy a negar y es una invitación a comer y una invitación a cine. Entonces me gusta cocinar, le pongo mucho amor a la cocina y me agrada y pienso que me quedan ricas las cosas, no sé. Pasando a otro campo, usted que ha tenido tantas cosas maravillosas en su vida, en sus cortos años, porque es muy joven, ¿cómo nos cuenta usted algunas anécdotas que le han pasado en su vida? Unas 2 anécdotas, hacer algo curioso. Me imagino que tiene usted mucho que contar. No, realmente mi vida ha sido una vida dentro de lo normal. Yo
creo que lo más importante que ha pasado en mi vida fue entregarle mi amor a Dios, a toda mi vida a Dios, y eso siempre lo resalto. Yo digo que estoy total y plenamente convencido que esa es una de las decisiones más importantes que hay en la vida, y eso me marcó, me cambió, y estamos ahí en la lucha de seguir siendo mejores personas y trabajando en el propósito que Dios tiene para mi vida y para la de mi familia. Eso para mí es una de las 3 cosas más importantes que yo creo que debe tener una persona claras en su vida. La primera, entregarse a Dios. De ahí entra el trato a los demás, entra el trato a su familia, entra el trato a sí mismo, y sobre todo la base de todo, que es el amor, que yo creo que el amor es lo que nos salva en esta vida tan alocada y tan desordenada, tan complicada. Yo creo que el amor es la respuesta a todo, y el amor a Dios y el amor de Dios hacia nosotros, que es maravilloso. Lo segundo, que creo que es muy importante, es el propósito que vino a hacer uno aquí a la tierra. Si se alinea con el propósito de Dios, tenerlo supremamente claro. Y el tercero es quién va a escoger usted para recorrer esta vida y llegar a ese propósito. O sea, yo creo que lo tercero fundamental es saber escoger la pareja de vida, ¿no? La compañera de vida. Uh-huh. Siempre he escuchado a los grandes pensadores y empresarios decir que una de las decisiones más importantes de la vida es con quién se casa uno. Ya. Jorge, ¿ha pensado usted dentro de los sueños que tiene llegar, por ejemplo, a escenarios o estudios universales a nivel internacional como los de Estados Unidos, reconocidos en Estados Unidos, por ejemplo, a Hollywood, algo parecido? Sí, señor, ese es el propósito. El propósito es hacer las películas, llevarlas a escenarios nacionales y a escenarios internacionales, y más adelante me proyecto, como decía usted anteriormente, unos 10 años ya estar realizando producciones internacionales. Puede ser aquí en Neiva o en el Huila o allá directamente, pero que sean con productoras internacionales. Y yo lo anhelo, siempre ha sido uno de mis sueños, y conquistar el mercado norteamericano en este momento es yo creo que es importante también para uno como profesional, para mí como profesional, porque es donde se mueve realmente el grueso de la exhibición a nivel internacional, ¿no? Entonces sí, realmente sí. Bueno, Jorge, pues no sé cómo le habrá parecido la conversación, la charla, estos datos que queremos saber de su vida, de su corta vida, pero tan fructífera, porque ha venido desarrollando ya unas tareas muy importantes dentro de lo que usted estudió. No, pues muchísimas gracias por la invitación, por la charla. Me parece estupendo este espacio, me parece maravilloso, los felicito, y siempre que se trabaja en familia los logros siempre son mejor, realmente. Entonces, no, muy agradecido. La experiencia ha sido increíble, muy chévere. De hecho, es como de las primeras entrevistas, como la segunda o tercera entrevista que me hacen apenas, y es maravilloso. Bueno, Jorge, mire, ya finalizando esta entrevista, agradeciéndole una vez más que me haya permitido, estando aquí en Neiva, pues yo conozco a Jorge desde hace un buen tiempo porque es compañero de estudio de Diego Andrés, y pues lo conozco hace varios años. Quiero pedirle, siempre para culminar las entrevistas que yo hago, le pido a los entrevistados un mensaje para los niños y jóvenes huilenses y colombianos, dado que usted ya tiene una experiencia, estudió en una universidad pues muy reconocida a nivel nacional, a nivel internacional también, la Universidad Nacional de Colombia, y por la experiencia que tiene ya dentro del campo laboral y el campo de dirección, pues puede darnos un mensaje a toda esta juventud que está creciendo con tantos inconvenientes que tenemos en Colombia. Pues creo que el más importante, aparte de entregar su vida a Dios, de estar siempre confiado en Él, es tener un propósito claro. Creo que lo más importante en la vida es uno saber para qué vino acá y disfrutar el camino de su propósito, y hacerlo con el mayor amor y agradecimiento posible. Así pueda que uno no alcance lo que siempre dicen, que uno se tiene que proyectar como papa para llegar a ser obispo, ¿no? Pero sí, yo estoy convencido que si uno lo hace con todo el amor posible y tiene claro
a dónde quiere ir y le gusta, es tarde o temprano va a conseguir sus objetivos. Y siempre es muy bueno tener un objetivo de vida, siempre tener claro un propósito, un enfoque. Y cada vez más que vaya creciendo, que vaya creciendo, que vaya creciendo. Yo quería ser director de cine, egresado de la Escuela de Cine de la Nacional, lo logré. Después quería hacer cortometrajes documentales, lo logré. Después quería hacer series para televisión, lo logré. Ahora quiero empezar a hacer cine. Y yo sé, Dios mediante, con el apoyo de Dios, que lo va a lograr. Después voy a querer llegar a las plataformas y sé que lo voy a lograr. Y más adelante quiero llegar al mercado norteamericano y sé también y estoy totalmente convencido que lo va a lograr con el poder de Dios. Así me tome tiempo, pero yo no tengo vuelta atrás ni tengo afán para nada. Entonces, y tengo muy claro cómo llegar y bien pegadito de la mano de Dios, yo sé que todo eso en algún momento lo vamos a obtener. Pero siempre con la base de Dios y el amor por la gente y por lo que uno hace. Eso para mí es supremamente importante. Antes de terminar, quiero preguntarle cuál es su música predilecta, pues sea para escuchar o cuando usted está haciendo estudios, cuando está proyectando sus cosas. Pues, sabe que yo no soy tan melómano. Y como que no, prefiero más internarme en los libros. Yo soy mucho de radio, pero de radio charladita, conversadita, música, digamos que ahorita no tanto. Obviamente pues me gozo una salsa cuando me la tengo que gozar, me gozo un rajaleña cuando llega el momento de hacerlo, o un merengue para estas épocas, pero eso es de cuando en vez y de vez en cuando. Normalmente no escucho mucha música. Bueno, Jorge, pues yo agradeciéndole una vez más esta oportunidad de esta entrevista, quiero desearle en todos sus proyectos a futuro que le vaya exitosamente, que le vaya muy bien, que tenga los logros que usted proyecta tener. Espero pues que en algún momento podamos colaborarle con alguna iniciativa, con alguna idea en lo que usted desea. Pues usted sabe que a mí me gusta mucho todo este campo y entonces pues estamos a sus órdenes, Jorge. Y que tenga un año 2026 lleno de cosas maravillosas y de ahí en adelante todos los proyectos que usted emprenda pues sean de resultados positivos. Le doy la mano, Jorge, para agradecerle este momento tan espectacular aquí en este escenario del Centro de Convenciones de Neiva, del Huila, el Museo del Sanjuanero, nada menos. Entonces, muchísimas gracias y que tenga un feliz año 2026. Pues yo le quería agradecer a usted, a todo su equipo, a los colaboradores, a quienes va a llegar a esta entrevista. Quería hacerles una invitación. Una de las cosas que a mí me ha quedado clara es que el cine no se hace solo. Esto es algo de equipo y no lo hablo simplemente del equipo técnico humano, sino del respaldo que nosotros los cineastas necesitamos para nuestras producciones. Ahorita se viene el lanzamiento de la serie, la 3ª semana de enero, La Vorágine de José Eustacio. Espero que la comenten en redes, espero que la vean, va a salir por todos los canales públicos nacionales. En junio se viene el lanzamiento de la serie El alma del rajaleña, también por los canales nacionales. Por favor apóyenla, véanla, coméntenla en redes, síganos en redes y sobre todo la película, cuando lancemos nuestra primera película, por favor vayan a cine, apoyen el cine nacional, apoyen los talentos regionales. Aquí estamos haciendo cine y haciendo historias para ustedes, de ustedes. Es fundamental contar con ese apoyo. Entonces, si en algún momento pueden pagar un ticket para una película colombiana, háganlo, porque realmente esta es una industria que va para arriba y la industria audiovisual huilense es algo de lo que vamos a hablar y va a ser tema de conversación muy pronto. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, pues cuenta con eso. Yo tengo la oportunidad de dar a conocer muchas cosas en redes sociales. Yo no soy muy amigo de las redes sociales, de las conocidas y típicas y conocidas por acá por el equipo de trabajo, pero me voy a conocer de otra forma y cuente con eso, con ese apoyo, apoyar a los emprendimientos de los huilenses, me parece genial. Y lo que usted está haciendo está dentro de lo que yo siempre me ha gustado, que ha sido la parte del cine,
la parte de la radio. Hice radio durante 8 años aquí en este estudio, aquí a continuación. Usted sabe, escribí en un periódico durante 11 años, entonces en La Nación. Y bueno, todo esto es un campo que nos fascina, y nos fascina, y nos sigue fascinando, y nos fascinará, quién sabe hasta cuántos años más. Hasta siempre. Jorge, Listo. muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ok. Muy amables. Dios los bendiga.